Vamos a leer la palabra del Señor en Josué capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dice: entonces Josué dio esta orden a los oficiales del pueblo: id por el campamento y dad esta orden al pueblo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y le dijo: acordaos de lo que os mandó Moisés, siervo del Señor, cuando dijo: el Señor vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Pero vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis, hasta tanto el Señor le haya dado reposo igual que a vosotros. Y ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Después volveréis a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo del Señor, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces ellos respondieron a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado, e iremos a donde quieras que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor, tu Dios, esté contigo como lo estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus órdenes en todas las cosas que le mande, que muera. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. Fijaros lo que el pueblo le dice a Josué, y es una palabra, hermanos, que se aplica para cada uno de nosotros en este día. Josué estaba para entrar a la tierra prometida. Dios, ya en los primeros versículos del 1 al 10, Dios comisiona a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha fallecido, ha muerto, ahora tú eres la persona que yo voy a dirigir, tú eres la persona que yo voy a comisionar. ¿Para qué? Para que vayas y entres con el pueblo a la tierra prometida. Dios le dio un mensaje, Dios le dio un propósito, Dios le dio una misión, Dios le dio un siervo. Dios le puso todas las cosas delante para que el pueblo entrara. Y el pueblo, sabiendo que durante todo el éxodo, lo que le había guiado siempre, lo que había funcionado siempre, era que a la cabeza había un hombre que por encima de todo, era un hombre donde la presencia de Dios estaba, donde la gloria de Dios se manifestaba. Si el pueblo honraba y bendecía a Moisés, no era porque Moisés fuese un buen hombre, que lo podría ser, no porque fuese un buen dirigente, que también lo era, sino porque era un hombre que iba a la presencia del Señor. Era un hombre que no le temía la presencia de Dios. Era un hombre que iba continuamente a la presencia del Señor. Y como el pueblo sabía que lo que había funcionado, que ellos estaban allí casi ya para coger la promesa de Dios, ellos estaban allí, y estaban allí gracias a que un hombre, junto con la presencia de Dios, lo habían llevado allí. Moisés era un hombre que no se movía si la presencia de Dios no estaba con él. Moisés no era un hombre que se dirigía por la carne, no era un hombre que se dirigía por las circunstancias, aunque tuvo también sus momentos débiles, sino que fue un hombre que en todo momento puso la presencia de Dios siempre a su vera, siempre a su lado. Puso la presencia del Señor pegada a él.
Y como el pueblo tenía esa experiencia, cuando Josué comenta al pueblo lo que Dios le había dicho, mirad, mañana vamos a salir, vamos a cruzar el Jordán, que sepáis que aquello que Dios nos prometió lo vamos a hacer y Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a respaldar, así es que os pido por favor que vengáis, que me apoyéis y que estéis conmigo. El pueblo, versículo 17, le dice, de la manera que obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti. O sea, el pueblo le estaba dando, o le estaba diciendo, le estaba dando lealtad. Le estaba diciendo Moisés, no te preocupes, Josué, perdón, no te preocupes. Nosotros vamos a estar a tu lado. Lo mismo que estuvimos con Moisés. Claro, esas palabras interpretadas desde la historia se puede ver desde muchos puntos de vista, porque el pueblo no siempre obedeció a Moisés. El pueblo no siempre estuvo con Moisés. Moisés tuvo que actuar y a veces actuó de una manera enérgica, fuerte, castigando, y en otras ocasiones lo que se puso en medio para que Dios no castigara al pueblo, porque el pueblo era un pueblo rebelde. Y el versículo último que hemos leído da una de las claves. Dice, toda persona que sea rebelde, que muera. En eso tenían claridad. Pero sin embargo, dice ahí unas palabras que llaman la atención. Y son las palabras que yo quiero compartir en esta tarde a lo largo de algunos pasajes que vamos a estar leyendo y algunos personajes bíblicos. Fijaros, vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios. Que no es solo actividad. Que no es, si le podáis dar un poquito, pues está dando, que no es solamente hacer cosas para Dios. O incluso no es solamente venir a la iglesia o llamarnos cristianos. Es vivir en la presencia del Señor. Vivir continuamente pegado. Dejar que el Espíritu Santo se pegue a nosotros y nosotros nos peguemos al Espíritu Santo. Nos peguemos a la presencia del Señor. Eso cambiaría muchas cosas de nuestra propia vida, de nuestro interior y de nuestro exterior. Cambiaría nuestra manera de proceder, cambiaría nuestra manera de hablar, cambiaría nuestra manera de sentir, cambiaría muchas cosas si la presencia del Señor estuviera de manera continua en cada una de nuestras vidas. Y de la manera que obedecimos a Moisés, dice, en todas las cosas, así te vamos a obedecer a ti. Solamente que el Señor, tu Dios, esté contigo. Qué interesante es obedecer a alguien, o qué contraste es obedecer a alguien por obedecer, o obedecer a alguien que está ungido por Dios. Obedecer a alguien que está ungido por el Señor, que está bendecido por el Señor. La presencia del Señor esté contigo, continuamente. Fijaros, el pueblo le exigió, en este caso a Josué, que la presencia de Dios estuviera continuamente en él, de la misma manera que lo estuvo con Moisés. Así es que para saber, para interpretar este pasaje, tenemos que ver cómo la presencia de Dios estuvo con Moisés. ¿Cómo vivió Moisés? Y para eso, lógicamente, tenemos que ir al Antiguo Testamento, a la palabra, donde principalmente el libro de Éxodo, donde nos habla de la vida de Moisés. Fijaros, la presencia de Dios en nuestras vidas, esa es una declaración esencial para nuestros corazones. La presencia de Dios, hermano, debe de ser el motor que nos impulse. La presencia de Dios debe de ser aquello que nos mueva,
que nos impulse en cada momento de nuestra vida. La vivencia, hermano, en la presencia de Dios cada día nos dará fortalecimiento espiritual. Fortalecerá nuestras vidas. Nuestras vidas no las fortalecen muchas cosas de las que a veces hacemos. Si tú eres una persona llena de la presencia del Señor, todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que emprendas, Dios estará en medio. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida para que el Señor se mueva, para que Dios mueva cada uno de los hilos de nuestra vida, qué importante es poder decirle al Señor: Señor, quiero ser un hombre de tu presencia. Quiero ser, Señor, una mujer de tu presencia. Lo que el creyente hace en la iglesia, en su vida cotidiana, es algo muy importante. Pero fijaros, una actividad mal dirigida, aunque sea sincera, aunque sea enérgica, pronto echará a perder una carrera del creyente. ¿Por qué? Porque la diferencia está cómo lo hacemos, con el Señor presente o sin el Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con el Señor en nuestras vidas? ¿Buscando la presencia de Dios en nuestras vidas o no? Antes de la pregunta sobre qué hace que el creyente o cómo hace que el creyente pueda vivir una vida llena del Espíritu o una vida de la presencia, es importante decir algo también. El esforzarnos por mejorar nuestra vida con el Señor. Mejorar nuestra vida con el Señor. Mejorar nuestras habilidades, mejorar nuestro trabajo, mejorar nuestra renovación, mejorar nuestra formación espiritual, mejorar todas esas cosas, hermanos, tienen que ver con presencia de Dios. Presencia de Dios. Y esa presencia de Dios, hermanos, tiene un precedente en la Escritura. Si queremos ver cómo hombres y mujeres vivían en la presencia del Señor continuamente, o sea, tenían cierta familiaridad con la presencia del Señor. No se movían, no hacían nada si la presencia del Señor no estaba. No daban un paso si la presencia de Dios no estaba. No tomaban una decisión si la presencia de Dios no estaba. No hacían nada si la presencia de Dios no estaba en la vida de las personas. Y estos precedentes bíblicos, hermanos, no hablan de personajes bíblicos. Estos personajes de la Escritura tenían, fijaros, lo que se ha llamado un sentido profundo de vivir pegado a la presencia del Señor. Fijaros, la presencia de Dios era una constante en su vida. Nosotros a veces nos tenemos que esforzar por decir, me gustaría sentir la presencia de Dios. Me gustaría sentir que Dios está aquí a mi lado. O sea, necesitamos o ver cosas o experimentar cosas para no saber, porque saber lo sabemos, de manera intelectual sabemos que Dios está aquí. Pero necesitamos que nuestros sentidos sean apelados por el Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos sentir. Y la presencia de Dios muchas veces se manifiesta en escalofríos. Y decimos, uy, estoy sintiendo la presencia de Dios. Sentimos la presencia de Dios en un mover espiritual en nuestros corazones. Sentimos la presencia de Dios cuando comenzamos a hablar en otras lenguas y dejamos que el Espíritu de Dios se mueva. Sentimos la presencia de Dios cuando hay un ambiente espiritual, cuando hay un ambiente de la palabra. O sea, pero todo eso está apelando a nuestras emociones, que está bien. Y es importante que cuando yo venga aquí yo sienta que la presencia de Dios está aquí. Cantamos una canción y hay una canción que es ungida y sentimos la gloria de Dios y decimos, ¡ay, qué bien! ¡Qué bendición! ¡Qué alegría!
Ahora, ¿te imaginas vivir siempre así? ¿Te imaginas que en la mañana cuando te levantaras tú sintieras lo mismo que en un tiempo de alabanza, un tiempo de palabra? Que tú te levantaras por la mañana y dijeras: Señor, gracias, tú estás aquí. Y que no fuera cosa de un día, sino que fuera algo cotidiano. Ese sentido de la presencia de Dios, lo que muchos hoy día, y bueno, a lo largo de los siglos, no nos tenemos que ir solamente a la Escritura, sino a lo largo de los siglos, hombres y mujeres que han tenido un poder sobrenatural de parte de Dios, hombres que podemos catalogarlos como gigantes de la fe, aparte de los que hay en la palabra, hombres y mujeres que son gigantes, que han sido gigantes y que hoy existen, que hay gigantes espirituales, son aquellos que viven la presencia de Dios de una manera manifiesta. O sea, que no hace falta que hagan algo para que la presencia de Dios se manifieste. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está aquí. Amén. O sea que no hace falta que yo venga aquí, que entre para que la presencia de Dios esté, o imploremos que la presencia de Dios esté. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está como resultado de nuestra vida. Yo vengo caminando por la calle, yo he salido de mi casa y la presencia de Dios está conmigo. Amén. Así es que no tendría que venir yo aquí e implorar: oh Espíritu Santo, ven. No está ya. Está de una manera manifiesta. Ese sentir la presencia del Señor continuamente en nuestra vida cotidiana, en nuestros quehaceres cotidianos. Sentir que la presencia de Dios está presente en nuestras vidas. Nos haría vivir de una manera diferente. Si tenemos que decir algo que le pudiéramos decir al Señor, darle así con el codo: Señor, ¿qué opinas tú de esto? Hay muchos reyes en el Antiguo Testamento, que dice la palabra, que antes de hacer algo consultaron al Señor. ¿Y sabéis qué sorpresa se llevaron? Que actuaron bien. Consultaron a Dios y actuaron bien. Y algunos no consultaron a Dios y llevaron una vida de desastre. Consultar a Dios en un lenguaje antiguo del Antiguo Testamento. Fijaros, en el Antiguo Testamento podemos ver a Moisés, lo hemos dicho antes. Moisés es presentado, hermano, en la Escritura como alguien al que Dios comisionó con un gran desafío. Un gran desafío, hermano, que era dirigir a una nación, no una nación cualquiera. Era una nación con una mente de esclavo. Una nación criada en un ambiente de esclavitud. Una nación que no quería sujetarse a la autoridad. ¿Por qué? Porque ellos entendían a las autoridades como gente que se aprovechaba de ellos. Así es que cuando Dios comisiona a Moisés, Moisés le tiemblan las piernas. Y Moisés allí en el monte dice: Señor, yo no puedo, yo no sé. Mi hermano Aarón, ese es más listo que yo. Ese sabe. Fijaros lo que sabía, que el pecado de rebelión que se formó cuando Moisés marchó, cuando Moisés subió arriba, ese que tanto sabía, se dejó llevar por el pueblo y pecó. Y Dios tuvo que disciplinarlo. Moisés con un gran desafío. Moisés dirigiendo una nación, fijaros, se puede catalogar una nación inmadura. Una nación que buscaba más los placeres de este mundo que los placeres espirituales. Una nación que se dejaba llevar más por los sentimientos, por las circunstancias, que por lo que realmente Dios le decía. Una nación, hermano, que se puede decir que era inmadura, a través de un desierto. Un pueblo que sale de la esclavitud, entre comillas, comodidad,
pero que empieza a andar por el desierto y empieza a quejarse. Empieza a quejarse por todo, hasta llegar a la tierra. Una tierra prometida, hermano, que incluso ni era conocida por Moisés. Pero Dios le dijo, allí tienes que ir, y allí llegó. Y en medio de este llamado, en este llamado de Dios que Dios le da a Moisés, ¿qué es lo que dice Moisés? Fijaros, Éxodo capítulo 33, versículos 15 y 16. Éxodo capítulo 33, versículos 15 y 16. En medio del llamado de Dios, dice, si tu presencia, fijaros, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tu ojo, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? O sea, ¿qué cosa puede ser más grande? ¿Qué cosa me puede identificar ante cualquier otro pueblo? Que tú andas conmigo, Señor. Así es que si tú andas conmigo, nosotros queremos ver tu presencia ahí, conmigo. Y si no, Señor, no me muevas, no me saques. No me saques de este lugar, no me muevas de este lugar. En este pasaje la presencia, ¿sabéis lo que significa? En hebreo, significa rostro. Señor, si tu rostro, que yo lo vea, si tu cara, que yo lo vea, no viene conmigo, no nos saques. No nos saques de aquí. Habla, hermano, de favor, de proximidad. Habla de relación con Dios. Era tal la relación de Moisés con Dios que esa declaración de intimidad dice que hablaba cara a cara con él. Nadie se atrevía a hablar cara a cara con Dios. ¿Sabéis por qué? Porque podía ser destruido. Sin embargo, Moisés hablaba cara a cara. Dice, como cualquiera habla a su compañero. Como cualquiera habla a su compañero. De hecho, el rostro de Moisés en algunos momentos había estado tan cerca del Señor, que dice que irradiaba gloria de Dios. Y tuvieron que ponerle un pequeño manto en su cabeza para que la gente no se asustara, viéndolo de manera física. ¿Sabéis que en el principio fue así? Adán y Eva mantenían una estrecha relación con Dios. Mantenían una estrecha relación con Dios. En el huerto del Edén, el hombre, dice la palabra del Señor, que caminaba con Dios. Caminaba con Dios. Vivía con el Señor. Andaba con el Señor. Había una relación especial que solamente una cosa lo rompe: pecado. Pecado. Por eso puede ser una de las raíces de por qué a veces uno no siente la presencia del Señor manifiesta aquí. No en lo emocional, sino que Dios esté aquí a tu lado. Uno tiene que buscar dentro y decir, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Si tú me has dicho que tú vas a estar conmigo todos los días de mi vida, si tú has dicho que tú estás conmigo, que tu Espíritu Santo está dentro de mi corazón, ¿qué estás fallando, Señor, para que yo no te sienta de una manera manifiesta en mi vida? ¿Qué ocurre en mi corazón? Una de las causas, puede haber muchas, pero una y la principal es pecado. Cuando hay pecado en nuestra vida, eso separa de Dios. Porque dice la Escritura que la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Y donde hay tinieblas es porque no hay luz. Así es que el hombre y la mujer
tienen comunión con Dios, el hombre y la mujer viven en el huerto del Edén con el Señor, se pasean por el huerto, viven, y el pecado hace que se esconda. El pecado hace que se esconda, ¿de qué? De la presencia del Señor. Fijaros, el hombre se esconde de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no hay relación, no hay comunión. Lo más terrible, hermano, que se produjo por el pecado fue la separación de la presencia del Señor. La presencia de Dios estaba manifiesta, la presencia de Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba caminando continuamente con él, con el hombre, con la mujer, y en el momento que hay pecado, ¡pac!, se parte, se rompe, se destruye. Y eso fue lo más terrible que le podía haber pasado al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, viviendo en solitario, el hombre viviendo en un mundo gobernado por el diablo, el hombre viviendo, caminando, sin dirección, sin luz, por eso no pasa ni un capítulo. Del capítulo 1, capítulo 2, en el capítulo 3, ya Dios provee una solución para el pecado. El hombre se hubiera muerto si Dios no provee una solución para el pecado. Y le dice lo que es el protoevangelio, el primer evangelio, que le dice que de la simiente de la mujer nacerá alguien que destruirá, que matará a la simiente de la serpiente. La presencia de Dios estaba provista para el Señor, por el Señor, ¿para qué? Para que el hombre la disfrutase. Y el pecado la destruye. Fijaros, hermano, el espíritu de Babel. Fijaros el espíritu de Babel en Génesis 11. Rebeldía. ¿Rebeldía en contra de quién? La rebeldía en el trato con Dios. Hombres y mujeres individualistas. Hombres y mujeres que no querían contar con Dios. Hombres y mujeres que querían alcanzar a Dios por un lado distinto del que Dios había provisto. ¡Qué ingenuos! Hoy eso podría ser el guión de una película de risa. Los hombres tratando de hacer una torre para llegar al cielo. Uno puede hacer una nave y ahí están. Y el hombre pisó la luna. Y se pueden hacer naves para llegar a otros planetas. Pero llegar a Dios con un artilugio humano, una película de risa. El guión perfecto. El hombre jamás puede llegar por sus propios medios a Dios. Y sin embargo, fijaros que el hombre no puede llegar por sus propios medios como iniciativa. Sin embargo, el hombre abre la boca arrepintiéndose y Dios está ahí. Fijaros cómo Dios lo hizo todo perfecto. No podemos llegar por nuestros propios medios, pero abrimos nuestra boca, nos arrepentimos, le decimos: Señor, queremos que tú estés, y el Señor se manifiesta con su presencia en nuestras vidas. Presencia de Dios, gloria de Dios, porque esa es la que nos va a conducir. La presencia de Dios es la que nos va a guiar, es la que va a estar con nosotros en todo momento. Fijaros, este hombre, los hombres, el espíritu de Babel que había allí, no tomaban a Dios en cuenta. Y dijeron, Génesis 11:4, y dijeron: edifiquemos una ciudad y además edifiquemos una torre cuya cúspide llega al cielo. Vamos a hacer una ciudad grande y vamos a hacer una cúspide. Y lo más alto, que llega al cielo. Dice: y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquellos hombres sabían y temían que podían ser esparcidos, ya que lo que estaban pensando hacer y lo que estaban viviendo a Dios no le agradaba. Había un espíritu de desafío para Dios. Estaban desafiando a Dios.
Y esa rebeldía separaba al hombre de Dios. Lo separaba en todos los sentidos. Otro hombre que vivió continuamente en la presencia del Señor, Abraham. Desde la primera vez que se menciona en el capítulo 12 del libro de Génesis, desde el momento de su llamamiento, podemos decir que este hombre caminaba con Dios. Caminaba con Dios. Vivía con el Señor. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero el Señor le había dicho a Abraham, y esto no habla de relación. Dios hablaba con Abraham. Dios quiere tener relación con el hombre. Aun cuando el hombre no cuente con él, Dios quiere contar con el hombre. Dios siempre está tratando de buscar relación con el hombre. Y es importante, hermano, que en nuestras vidas vivamos en la presencia del Señor, tomando a Dios en cuenta sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. No hay mejor cosa que vivir bajo la poderosa mano del Señor. Amén. Que la presencia de Dios gobierne todas nuestras vidas. Génesis capítulo 12, versículo 7. Y apareció otra vez el Señor a Abraham. Abraham era un hombre que vivía en la presencia del Señor de manera cotidiana. El Señor estaba presente en cada uno de sus movimientos. ¿Y cuál era la respuesta de Dios al hombre y del hombre a Dios? Apareció el Señor a Abraham. ¿Por qué? Porque sabía que Abraham era un hombre de altar. Dice el versículo, y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Fijaros, tenemos que ser hombres y mujeres de altar. Y eso es lo que marca la diferencia. Buscar presencia de Dios. Buscar gloria de Dios. Buscar la presencia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros corazones. Esa relación de Dios y hombre era también del hombre hacia Dios. No solamente Dios se relaciona con el hombre está llamado a relacionarse con Dios. Lo mismo que Dios hablaba al hombre y que le proveía de todo para adorarle. Así el hombre debe de acercarse al Señor, debe de adorarle a Él. ¿Cómo? Levantando un altar. Levantando un altar. Es importante, hermanos, que tengamos corazones para levantar altares al Señor. Hay gente que le da miedo a un altar, porque un altar puede servir para muchas cosas. Hay altares que son de adorno. Nunca se quema nada en el altar. Está allí. Lo cuidamos, le limpiamos el polvo, nos jactamos del altar y decimos, oye, qué altar más bonito, mira cómo lo tengo. Lo enseñamos. Pero ¿sabéis cuáles son los altares que agradan a Dios? Aquellos altares que están manchados. ¿Por qué? Porque continuamente hay sacrificio, continuamente hay adoración. Está feo para los hombres, pero bonito para Dios. Es desagradable para los hombres porque hay sangre, hay leña, huele a algo quemado, pero para Dios es agradable. Altares que honren a Dios. Levantemos un altar para el Señor en nuestras vidas, que nuestras propias vidas sean altares delante de Él. ¿Sabéis lo que le dijo Dios a Abraham? Si Moisés le dijo a Dios, Señor, si tu presencia no viene conmigo, yo no salgo de aquí. Por favor, tu presencia que esté conmigo. Dios le dijo a Abraham, Génesis 17, 22. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo quiero que la presencia de Dios ande conmigo. Amén.
Pero yo tengo que andar en la presencia de Dios y andar en perfección, en integridad. Dice que tu sí sea sí. Que tu sí sea sí. Anda en integridad delante de mí. Y dice el versículo 22, y subió Dios para estar con Abraham. Y subió Dios de estar con Abraham. Fijaros. Y subió Dios de estar con Abraham. Qué privilegio que Abraham podría decir: Dios ha estado conmigo. Dios está conmigo. Otra palabra importante que Abraham dijo, que le entregó sin saber, pero le entregó lo que más quería, porque era un hombre de altar. Un hombre de altar. Alguien que está acostumbrado a estar en la presencia de Dios, se fía de Dios y sabe que Dios no le falla. Porque está acostumbrado, está pegado a Él. Sabe que lo que Dios le ha prometido, que está aquí. Lo sabe, lo conoce. Y como lo conoce, sabe que en cualquier momento lo cumple. Dios cumplirá su perfecta voluntad en nosotros. Voy a pedir que el coro, mientras se prepara, que pase aquí al frente, y los demás vamos a estar en nuestro lugar. Inclina tu cabeza. Vamos a orar un momento. Aleluya. Vamos a orar. Pon tu corazón ahora delante del Señor. Aleluya. Y dile al Señor: Señor, quiero que te manifiestes en mi vida. Aleluya. Allí donde estás, dile al Señor: Señor, quiero postrarme delante de ti. Señor, me entrego a ti. Entrego mi vida, entrego mi corazón. Señor, quiero levantar un altar en tu presencia. Quiero levantar un altar, Señor. Señor, quiero ser un hombre y una mujer de presencia de Dios. Un hombre y una mujer, Señor, donde tu presencia camine. Señor, quiero buscar tu rostro. Quiero que tu presencia, Señor, sea manifiesta. Que tu presencia sea manifiesta, Señor. Señor, que tú continuamente, de manera cotidiana, te muevas en mi vida. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús venimos. Declaramos, Señor, tu majestad, tu gracia, Señor. Aleluya. Señor, que podamos hacer un altar continuo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Levántate. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos. Adórale. Dale la gloria y la honra al Señor. Oh, dale la gloria al Señor en esta tarde. Dásela. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, te bendecimos. Señor, te bendecimos. Queremos ser hombres y mujeres de tu presencia. Hombres y mujeres donde tu presencia esté continuamente, Señor. Hombres y mujeres donde tu gloria sea manifiesta. Que caminemos cada día con tu presencia, con tu gloria. Oh, Señor.
Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor. Señor, trata con nuestras vidas, trata con nuestros corazones. Sí, Señor, aleluya. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre, adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre, adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, que tu presencia gobierne, nos dirija, Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Señor, que no perdamos tu presencia. Que tu presencia esté continuamente en cada una de nuestras vidas. Oh, Espíritu Santo, gobierna. Espíritu Santo, gobierna. Gobierna nuestros corazones, gobierna nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Venimos delante de ti en tu nombre, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Padre, aleluya. Sacia mi ser, guíame, guíame, no dejes que camine yo sin ti. Toca cada una de nuestras vidas, Señor. Oh, te bendecimos, te bendecimos. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor. No dejes que camine yo sin ti. Aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos. Comprométete en esta tarde y dile al Señor, Señor, no quiero que camine yo sin ti, Señor. Que sea un compromiso para esta tarde, para ti, para tu vida. Dile al Señor, Señor, no quiero que me dejes, Señor. Quiero vivir continuamente en tu presencia. Quiero vivir continuamente, Señor, en tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia esté conmigo cada día. Quita, Señor, toda sombra de pecado. Quita todo pecado, Señor, que estorbe. Oh, Señor, que estorbe a tu presencia, a tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús venimos. Aleluya. Pedimos tu gracia sobre cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Allí donde estás, dile tú al Señor ahora, entre tú y Él. Háblalo en la quietud. Es un compromiso serio. Dile al Señor, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Señor, no permitas que nada ni nadie estorbe en mi relación contigo. Señor, no permitas que nadie se interponga entre tú y yo. Señor, que vivamos en compañerismo, que vivamos en relación íntima. Cultiva tu relación con Dios. Cultiva tu relación con el Espíritu.
y deja que la presencia de Dios te acompañe cada día, en cada momento. Aleluya. En el nombre